derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola, buenas noches. Lo agarraron Alfredo al aire, programa número 69 de Al Derecho y al Revés. Sí, señores, ¿por qué? ¿Me mandé alguna macana? No, estabas Sí, diciendo algo porque Gerardo te lo hizo a propósito. Menos Gracias, mal, Gerardo. menos mal porque estaba pensando en algo que si lo decía ahí sí, íbamos a tener un serio problema. Creo que no solo el programa, sino la radio La toda. radio toda. Pero bueno, aquí estamos, otro martes más, Otro acá martes. reunidos, ya llegando casi a los 70, pero son Sí, 69 señor. programas, Sí, señor. y con una buena compañía hoy, Sí, que señor. tenemos acá un amigo, un economista, más o menos del palo mío, yo soy contador, y así que tenemos seguramente estudiaste en Buenos Aires, en la universidad, en la Facultad de Económicas, allí en Córdoba, el 2100. Sí, señor. Ahora, igual, antes de presentarlo a Guillermo Rosenbursel, que de él estamos hablando y de su ¿Qué voz es tenemos la que se decir? escuchó. A ver, ¿qué tenemos que decir? Primero antes? tenemos que agradecerle a Fede Politi, por supuesto, por la producción, y a Gerardo Subirana por la operación, que lo está agradeciendo a su vez. Sí, señor, son Se capos lo merecen, totales. los Recién dos estaba capos. viendo las pantallas que tiene Tremendo. a la vista Gerardo, que no sé, todo sale por Facebook en directo. Tal cual. Sale por YouTube, pero además en YouTube lo graba, así que señores, el programa ustedes lo pueden ver después de que termine el programa, las veces que quieran o pasárselo a los amigos. ¿Y qué más? No sé por dónde sale. Pero, yo creo pero que por teníamos todas un tema partes. del Y día la antes de radio. hablar con Guillermo muy breve, y es señalar que afortunadamente, si el viento lo permite y las circunstancias climáticas y andás a ver qué otros factores más, está muy cerca el acuerdo entre la Procuración de la Argentina y la Procuración del Brasil para que vengan esos datos, Pero esos videos que ya conocemos porque ya están en los diarios argentinos Pero hace ¿sabés que tiempo del Lavallato. le tengo un poco de miedo al tema? Es que tarda mucho en llegar. No, pero no, llegar no. Tardan mucho en decir que sí aquí en la Argentina, porque los brasileños, dijeron ya que está el acuerdo para ellos dado y la documentación disponible para ser entregada, que es la prueba, digamos, contundente del caso. Creo que uno de los más comprometidos con este tema es el propio ex ministro de Planificación, hoy detenido, Julio De Vido. Y su muchacho. Y su muchacho, pero principalmente él. ¿Y qué pasa? Ahí hay todo un juego de ida y vuelta, porque me parece que debe haber algún empresario que de rebote debe recibir seguramente algún coletazo. Y yo te diría que unos cuantos, porque obviamente Odebrecht trabajó asociada entonces es una cuestión con empresas muy, muy importantes de la obra pública nacional. Una cuestión eminentemente judicial, que debiera desde el vamos haberse aceptado, pero en forma inmediata, está siendo estudiada, me parece que políticamente, y por Argentina, porque Brasil dijo yo te ya diría, que sí. por lo que conozco, en lo personal, que eso sí lo conozco, de parte del gobierno y particularmente del Ministerio de Justicia ha habido la intención de que esto se concrete desde hace bastante tiempo. Y en esta última gestión para destrabar el acuerdo y conseguir que la información venga, me consta también que ha habido un esfuerzo. Ahora, el problema es que el ministerio es un ministerio, el gobierno no es un todo, es más y los involucrados en esta investigación algunos muy son allegados, peces muy gordos, Peces más allá muy de que lo gordos. decíamos con un poco de ironía o quizás de triste sarcasmo antes. Lo cierto es lo que vos decías, en toda Latinoamérica avanzaron las causas. Hay presidente depuesto, hay vicepresidente preso, Perú, Ecuador, y acá no pasó nada. No, pero bueno, es una buena noticia que queríamos comentar, no la incluimos en el temario porque... Pero ¿sabes qué? La semana que viene espero tengamos que decir, señores, se firmó, señores, se acordó, señores, la prueba ya llegó. Tal cual. Pero tengo mis dudas. Yo también. Veremos. Pero bueno, vamos a presentarlo a Guillermo, cuyo currículum sería muy extenso leer.
pero sí podemos decir que es titular de cátedra hace años en la UBA y también en la Universidad de San Martín, es investigador del CONICET desde el año 1989, a los 10 años. Claro, desde chiquito, era un niño prodigio. Y tiene además una actuación pública en el conocido Club Político Argentino, que ha producido algunas de las declaraciones más significativas de los últimos años. Guillermo, ¿sos docente también? Claro, soy profesor de dinero, crédito y bancos en el grado de la UBA. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires. Y soy también docente en la Universidad de San Martín y en cursos de posgrado en UDESA. ¿Tu actividad profesional fundamentalmente se desarrolla en qué ámbito en forma principal? No, básicamente en el ámbito académico, como investigador del CONICET. ¿No sos asesor de empresas? No, ¿No sos asesor de gobiernos? No. He sido consultor de organismos internacionales, como la CEPAL o el BID. O sea, podríamos pensar que tenés una postura mental muy independiente, ¿no? Porque yo pretendo tenerla de esa manera. Eso tiene un valor, tiene un plus que para nosotros creo que cuando le demos rienda suelta a la charla, seguramente va a ser valorado de una manera distinta, porque una cosa es preguntarle a alguien que tiene una inclinación para un lado o para el otro, y otra cosa es... Tal cual. Pues, ¿me dejas que yo entre con una pregunta muy genérica que se me ocurre en este momento? Yo creo que la Argentina, en estos momentos, lamentablemente, estamos en una situación de crisis. Pero claro, decir crisis a veces es calificar ya con un grado o un tamaño de gravedad del problema, ¿no es cierto? Una medida. Quizás la palabra adecuada no sea crisis, sea dificultades transitorias, sea, no sé, algún tipo de traspié, algún tipo de corrida momentánea, como algunos le llaman, en fin, darle... Ahora, si tuviéramos que darle un calificativo general o promedio a la situación que hoy vive la Argentina, ¿cómo la definirías? No, para mí no hay dudas de que estamos atravesando una crisis. Lo que pasa es que la palabra quedó teñida de contornos tal vez extremadamente dramáticos por las experiencias de la hiperinflación y del colapso de la convertibilidad, que también fueron crisis, pero fueron crisis mayúsculas, terminales de regímenes políticos y económicos, digamos, ¿no es cierto? Con la hiperinflación se tuvo que ir antes del gobierno el presidente Alfonsín, con la crisis de la convertibilidad se tuvo que ir antes del fin de su mandato de la Rúa, y en los dos casos hubo no solo desde el punto de vista económico crisis de ingresos, sino crisis de patrimonio, digamos, ¿cierto? Colapsos bancarios, colapsos financieros. Entonces eso amplificó mucho las consecuencias sociales en ambos casos, pero no me cabe duda que estamos atravesando una crisis semejante a las que recurrentemente el país atravesaba en la posguerra hasta mediados de los 70. Ahora, las cosas pasan por algo, siempre hay una causa, ¿no es cierto?, para que se llegue a una situación. ¿Cuál es la causa fundamental por la cual, si contamos, no sé si contar desde los últimos 2 años, desde este gobierno, o ir más para atrás para hacer historia, seguramente que tendremos que hurgar en orígenes de unos cuantos años más atrás, pero si tuviéramos que decir, bueno, este gobierno no arranca de cero, arranca de menos tanto, o arranca con cierto pasivo, o sea, arranca con problemas de determinada naturaleza. Ahora, ¿cuál es la causa actual del problema fundamental que hoy padecemos? Sí, yo ahí quiero hacer varios comentarios. En primer lugar, que no me parece que ayude a la comprensión a hablar de una monocausalidad, digamos. Hay múltiples causas, económicas, políticas, sociales, institucionales. Y en segundo lugar, que yo creo que la política y la política económica de este gobierno tienen responsabilidad indudable en las dificultades que atravesamos. Creo que la situación en que dejó
a la economía y a la sociedad el gobierno anterior también tienen que ver, pero la verdad que yo creo que hay que entender que la economía de la Argentina, la política argentina, generan este tipo de ciclos y de crisis recurrentemente desde mucho antes, pero con mucha intensidad desde mediados del 75. Entonces, yo creo que no corresponde atribuir a un gobierno en particular, sea el de Macri o el de los Kirchner, las causas profundas de esta situación. ¿Pero vos querés decir que esta situación no es evitable? Yo digo que es difícil de evitar, a menos que se produzcan transformaciones muy profundas, digamos, en la estructura productiva, en el marco institucional, en la cultura política, y que eso requiere un horizonte temporal largo. Y me parece que la sociedad argentina no está dispuesta desde hace mucho tiempo a hacer sacrificios que estén bien repartidos, obviamente, pero que generen resultados no inmediatos, sino al cabo de un periodo. Y la verdad es que querer arreglar las cosas de un momento para el otro es lo que nos ha venido a lo largo de décadas deteriorando cada vez más. La idea de buscar atajos, la idea de buscar soluciones fáciles, digamos. La verdad es que yo creo que la raíz de eso está en una extrema conflictividad social, en la capacidad de veto que tienen los distintos sectores, pero en la incapacidad de generar una hegemonía suficientemente fuerte de algún sector político, económico, social, como para llevar adelante un proyecto. ¿Es un problema de liderazgo, dirías? Yo digo que es un problema de liderazgo, un problema de la capacidad de generar acuerdos, digamos. A mí no me gusta esta idea, me parece que es engañosa, no en el sentido en el sentido de algo hecho a propósito, pero creo que confunde hablar de grandes consensos o de políticas de Estado. A mí me parece que hay que hablar de acuerdos amplios, digamos. Siempre va a haber conflictos y siempre va a haber sectores que se disputan el poder y que tienen intereses contrapuestos. Yo creo que la unidad de toda la Argentina no es factible, no tiene mucho sentido. Ahora, pero sí hay que buscar un acuerdo amplio en pos de una estrategia definida, y eso falta en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Ahora, Guillermo, ¿eso no se debería reflejar en determinadas políticas de Estado también? Porque cuando vos hablas de una... Yo coincido plenamente con lo que estás planteando y me parece que es muy interesante escuchar a un economista hablar de esto, porque en lugar de estar hablando de soluciones mágicas, o en lugar de estar hablando de estas 4 medidas que resuelven el problema, está planteando que hay un problema mucho más de fondo, ¿no? Incluso yo lo quería llevar a algo que está en un artículo reciente de Guillermo, no recuerdo si en Clarín o Nación, pero de hace un mes o 20 días, donde vos explicás lo que interpretás como origen de la inflación en la Argentina y por qué la inflación se ha convertido en algo tan recurrente, que es algo que a la gente la desespera. Y bueno, y cambia un poco el eje y te pregunto sobre eso. Vos ahí explicás por qué se produce y por qué no la podemos combatir con facilidad. Sí, claro, la idea un poco simplista de que la inflación es un fenómeno monetario, que es una tautología, obviamente, porque los precios monetarios son los que suben, digamos, no implica que la forma de combatirlo sea monetaria exclusivamente. Hay una multiplicidad de factores causales y en distintos momentos prevalecen unos y no otros, digamos. Y en la Argentina, desde hace décadas, digamos, el desequilibrio fiscal, los desbordes monetarios no son causa, sino consecuencia de fenómenos más profundos. El más importante es la conflictividad social y la puja distributiva, y una vez que se instala esa puja distributiva como mecanismo
establecido de solución de conflictos, la inflación adquiere una inercia a través de mecanismos informales o formales de indexación que requieren una política mucho más comprensiva para atacarla. Es digamos. decir, vos cuando hablas de puja distributiva hablas de que cada sector, por ejemplo, los trabajadores obviamente pelean por su salario, Uh-huh. y el empresario también trata de defender su ganancia. Su margen de ganancia, y claro. en la medida además en que cada uno pisa un escalón, solamente está pensando en el que viene. Y sí. Es decir, ni siquiera en quedarse ahí. No, claro, porque, digamos, en un país de inflación crónica, el mejor predictor de la inflación futura es la inflación pasada, digamos. Entonces, lo que como mínimo yo quiero es recuperar lo que perdí por la inflación pasada. Lo que se le dice en la calle es cubrirme. Y sí, Claro. y si tengo incertidumbre sobre la posibilidad de que la inflación se acelere, reajusto mis precios un poco más que la inflación pasada, digamos. Y eso Ahora, potencia. claro, ahora yo quiero señalar una cosa que a veces es mal comprendida, digamos, o a mi juicio mal comprendida. Siempre se dice los perjudicados por la inflación son los asalariados en todas las circunstancias. Y la verdad que en la gran mayoría de las circunstancias es así, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, en el periodo de aceleración de la inflación del gobierno de Néstor y de Cristina, los que lideraron los aumentos de la inflación fueron los salarios. Los salarios reales tendieron a mejorar. Entonces, la responsabilidad no es exclusiva de un sector. Y el perjudicado no es siempre el mismo sector. El que paga el pato siempre, y en la Argentina cada vez son más, son los informales, porque los informales no tienen nadie que los represente, nadie que en las negociaciones proteja sus derechos. Los sindicalistas defienden a los empleados formales, a los trabajadores. Tampoco figuran en las estadísticas. Y en muchos casos no figuran en las estadísticas. Entonces, en la medida que la informalidad aumenta, hay un sector social cada vez más amplio que sufre gravemente la informalidad. Dentro de la formalidad, lo que yo quiero reforzar es que no se trata de una conspiración maléfica la inflación. Digamos, se trata de una forma perversa de procesar los conflictos cuando no hay otros canales institucionales para resolverlos, y que toda la sociedad se acaba perjudicando. Y es eso, entre otros factores, lo que hace colapsar el horizonte temporal de la sociedad. Y por esa razón es que nadie está dispuesto a hacer sacrificios a largo plazo, digamos, ¿no es cierto? La idea es que no hay largo plazo. Claro, te tenés que salvar hoy, te tenés que salvar para mañana. No tenés tiempo de pensar cómo construir una alternativa diferente en un plazo más largo. Yo te doy hoy lo que no tiene Duhovne. El Ministerio de Economía completo. Todos los chiches adentro. Producción, agroindustria. Te doy todo lo que históricamente ha tenido un Ministerio de Economía, o muchas veces por lo menos. Sí. ¿Cuáles son las medidas para parar la inflación? Y por supuesto, si necesitan un consenso político, Sí. ¿cuáles Yo serían? quiero primero hacer un mea culpa que vale para todos los economistas, y yo creo que hace falta decirlo explícitamente. No tenemos la bola de cristal ni la verdad absoluta, y si hay algo que lo ratifica claramente es el grado de debate, de discusión y de confrontación que hay entre los economistas. O sea, no tenemos la verdad revelada, y precisamente por eso hay tantas teorías y tantas recomendaciones contrapuestas. Entonces, lo primero es un reconocimiento de que no sabemos que no tenemos la posta. Lo segundo es que nuestras recomendaciones tienen que ser emitidas o enunciadas desde
a partir de cierta modestia. En tercero, que cualquier política económica requiere respaldo político. Y ahí sí, yo te diría lo que yo pienso que habría que hacer, que habría que ver si produce los resultados esperados. Me parece que hoy en día no tendríamos que buscar un descenso abrupto de la inflación. Precisamente a eso me refería, que no necesariamente, depende cómo lo manejemos, la inflación va a afectar a los más necesitados, sino que eso dependerá de qué tipo de política lleves adelante. Tratar de bajar abruptamente la inflación hoy generaría efectos adversos para la gente más humilde, peores que tratar de reducirla progresivamente, protegiendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Yo creo que cuando vos tenés precios relativos muy desajustados, como es claramente el tipo de cambio y las tarifas, vos no podés simultáneamente tratar de corregir esos desajustes y bajar rápido la inflación. Creo que un primer error importante de la estrategia de política económica de este gobierno fue privilegiar a toda costa la baja de la inflación. Dijo, voy a corregir el tipo de cambio, voy a corregir las tarifas, pero después dejó de corregir el tipo de cambio como manera de bajar la inflación. Y eso y para que la gente entienda, congelás el dólar con la idea de que eso ayuda a bajar la inflación. Claro, subís mucho las tasas de interés. Vos no decís que vas a congelar el dólar, vos decís el dólar flota, pero subís tanto las tasas de interés, claro, que el resultado es que la gente vende dólares o los que pueden, para especular en este caso en Levax, y el exceso de oferta de dólares genera que el precio del dólar se planche, y ese es el principal ancla, como decimos los economistas, el principal mecanismo que evita que la inflación se dispare. Ahora, como la inflación depende de múltiples factores en la Argentina, el resultado fue ni chicha ni limonada. Vos atrasaste el tipo de cambio, pero redujiste mucho más despacio de lo que pretendías la inflación. Por eso no se cumplieron las metas recurrentemente. Entonces, vos necesitas una política cambiaria, yo creo, que mantenga el poder adquisitivo o el valor real del tipo de cambio, porque es eso lo que te va a generar en un horizonte temporal no inmediato, sino a lo largo sostenible, digamos, una situación de equilibrio en el balance de pagos y en la cuenta corriente. Necesitas generar divisas genuinas a través de las exportaciones y no a través del endeudamiento, porque el endeudamiento vos lo podés usar en un momento, transitoriamente, pero no como mecanismo permanente. Entonces, necesitas sostener el tipo de cambio en términos reales, el poder adquisitivo. Y por eso, ahora que lo pusiste a 28, a 30, no lo dejes atrasar de nuevo. Ahora la inflación se va a ir. Y entonces vos decís, bueno, ya llegamos a 28, 29, 27 y conseguimos el tipo de cambio que necesitamos. Eso es lo que hiciste al principio del gobierno y te generó problemas. Si vos te das por satisfecho, acabé la corrida, puse el tipo de cambio en un nivel sostenible y ahora me concentro en bajar la inflación, vas a tardar en bajar la inflación y el tipo de cambio se te va a atrasar de nuevo. Yo creo que el gobierno tiene que tratar de bajar la inflación no a través del ancla cambiaria. Y eso requiere acuerdos de los principales actores económicos, básicamente empresarios y sindicatos. Los empresarios tienen que aceptar algún límite a sus márgenes de beneficios, reajustar tal vez un poco menos de lo que correspondería para mantener sus márgenes en el contexto inflacionario, y los sindicatos tienen que aceptar ajustes sobre la base de algún pronóstico de inflación futura decreciente y no sobre la base de la información de la inflación
que ya Ahora, yo ahí te hago una ocurrió. pregunta. Es muy complejo, sin duda. Es complejo, pero una pregunta menos técnica, porque va en línea con lo que vos dijiste antes. Este es un país con una cultura inflacionaria muy, muy larga Sí. y con un vuelco al dólar como manera de preservarse, por supuesto, de todos aquellos que pueden ver un dólar, desde ya que son un porcentaje relativamente minoritario de la población, pero no tan minoritario. no tan minoritario porque llega hasta determinado segmento, por lo menos la posibilidad de ahorrar, no sé, 10 o 50 o 100 dólares hay. Entonces, para esa gente que en su cultura está mirando, incluso la clase media alta está mirando, bueno, yo me hacía un viaje, me hacía 2 o me hacía uno cada 2 años, y ahora con esto no lo voy a poder hacer. ¿La podés convencer del esfuerzo sin venderle, en el mejor de los sentidos de la palabra vender, un proyecto? No, claro, necesitas, justamente, si vos te concentrás, como yo creo erróneamente que está haciendo el gobierno, en decir, el gran acuerdo con la oposición es por el presupuesto del año que viene, el gran acuerdo con la oposición es por el ajuste y cumplir con la meta del fondo. Más allá de si eso es necesario o no, yo creo que es necesario, en todo caso después habrá que discutir cómo se reparten los costos, pero si vos te reducís a convocar a un gran acuerdo y a generar apoyo social a un objetivo tan mezquino, por decirlo así, o tan... Y tampoco simpático, además, ¿no? Tampoco atrayente, digamos. Entonces está frito, digamos, ¿no es cierto? Vos tenés que generarle a la sociedad la idea de que sabés hacia dónde vas. Yo creo que hay un vacío en ese punto. La mayoría, me parece, tal vez me equivoque, pero la mayoría de los liderazgos políticos en la Argentina no tiene muy claro hacia dónde habría que ir. Y yo creo que por eso se discute las candidaturas, por eso se discute las correcciones presupuestarias, por eso se discute si las transferencias de la provincia son un poco más o un poco menos, pero no se discute las cosas más sustantivas. Bueno, ¿cómo le pedimos algún tipo de sacrificio a la población, pero mostrando que sabés de acá a 10 años qué vas a hacer para mejorar la calidad y la infraestructura educativa, si sabés cómo vas a hacer para mejorar la instalación sanitaria en los barrios carenciados, si sabés cómo vas a mejorar la infraestructura productiva de transporte, energética, y vas a estimular las exportaciones. Eso no se hace de un día para el otro, pero tenés que decirle a la gente, bueno, yo tengo un plan, puede ser que haya otro mejor, pero esta es mi propuesta, en esta dirección yo me quiero mover. Si de lo único que se habla es de que bajando el déficit fiscal vamos a resolver todos los problemas de la economía, me parece que eso no solo es muy poco atractivo, sino que es directamente equivocado. Tenemos que ir a una pausa en este momento, sí. pero yo te voy a comentar dos noticias creo que de último momento, que ahora aparecen en los medios, para que pasemos a cuestiones más del día a día, quizás no tan teóricas, a ver si podemos de alguna forma entretener un poco más a nuestro público con cuestiones menos técnicas. No. Estuvo fantástico. Claro, pero además, muy claro. En Clarín, pero la gente quiere la anécdota también. En este momento en Clarín dice: Supermartes financiero, el gobierno satisfecho, renovaron Levax por 395.000 millones a una tasa del 46,5% sobre un total de vencimiento de 525.000, o sea que se renovó una gran parte, yo diría un 76%. 76%. Sí. Y otra noticia también que aparece en primera plana en los portales en este momento dice: la suba de los precios por los alimentos y el transporte, la inflación de junio fue del 3,7%. Dice, la más alta de los últimos años. Si esto marca y esto lo agrego yo, si esto marca la tendencia, pobre de nosotros, y diría, pobre de la gente que menos posibilidades de defenderse con su salario tiene en el día a día.
Vamos a la pausa y trataremos de arrancar por este lado. ¿Qué te parece? Sí, me me parece parece bárbaro. bien. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. En el mes del amigo, si sos cliente de Personal y Fibertel, tenés 10 gigas adicionales de regalo para que uses internet a full en el celu con tus amigos. Mensajeá, likeá, subí fotos, hacé lives, macheá. Bueno, todo lo que quieras, porque tenés 10 gigas adicionales. Activa tu regalo en nosunimos.com.ar hasta el 31 de julio. Somos Personal y Fibertel y nos unimos para acompañarte mejor. Más información en nosunimos.com.ar/amigos. Telecom Argentina S.A. Alicia Morde Justo 50, Cabacu 30 63 94 53 73 8. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollers, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 15 44 78 60 87. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar. La pregunta entonces era de hace un momento, tenemos el índice de inflación más alto de los últimos tiempos, 3,7%, Sí. altísimo, en un solo mes aumentó el índice de precios minoristas, debe ser, ¿no es cierto? No, Sí. transporte y... No, todo precio el- consumidor. los alimentos subieron casi 6. Y tenemos una tasa del 46%. ¿Para qué? Para lograr que la gente no se vuelque tanto Al al dólar. dólar y se mantenga... Esto es terrible. Mañana, miércoles, habla el presidente de la Nación, Mauricio Macri, va a hablar a los argentinos, yo supongo sobre alguna de estas cuestiones económicas. Nos trasladará un plan, Va a decir nos por dirá enésima algo. vez lo peor ya pasó. Seguramente vos, Guillermo, que tenés la bola de cristal, No. nos podés adelantar algo de lo que te parece que puede, por dónde puede ir ahora la cosa, ¿no? Me parece que al gobierno en lo inmediato, en lo del día a día, no le quedaba más remedio que renovar pagando la tasa que hiciera falta las LEVAC que vencían, porque si no se renovaban eso hubiera resultado una presión sobre el dólar, Una nueva corrida. que iba a Posible desestabilizar la situación económica gravemente. Ahora, el gobierno no tiene que hacer una fiesta porque estabilizó el mercado cambiario. Eso es lo urgente para evitar que todo colapse, pero los problemas serios los tenemos de ahora en adelante, y el problema serio de ahora en adelante es cómo lográs bajar la tasa de interés sin que la gente se te vaya al dólar, cómo haces para evitar que el tipo de cambio se atrase y cómo haces para ir desacelerando gradualmente la inflación. Fíjate que a los economistas no nos sorprende que la inflación haya llegado al 3,7, 4%. Si vos devaluaste casi 60% en muy poco tiempo, te diría que incluso el guarismo de inflación es mucho menor que el que estábamos acostumbrados antes de la convertibilidad, digamos, o cuando salimos de la O sea, convertibilidad. ¿tenemos el peligro de una hiper? No, inmediatamente yo creo que no lo tenemos. Pero una inflación de 4% mensual es una inflación de 60% anual. Yo creo que no se va a quedar ahí.
pero ciertamente una inflación de esa magnitud es incompatible con una recuperación económica, aunque sea modesta. Otra pregunta también sobre el tema del día. Hoy se conoció un paper del Fondo Monetario Internacional analizando la situación argentina, que fue base del memorando de entendimiento, que vos por supuesto conocés, y ahí se habla de dos escenarios. Un escenario de base, que sería el menos grave, y un escenario, llaman adverso, que sería mucho peor. En tu mirada, ¿cuál de los escenarios es más factible? Para mí es más probable el más adverso, sin duda, sí. Y yo no sé hasta qué punto el fondo queda corto. no lo tiene. Sí, se quedan cortos, ¿no? No sé, eso de vuelta es la bola de cristal, pero yo te diría que el escenario de base es el escenario optimista. No es imposible que eso ocurra, pero es, a mi juicio, bastante poco probable. Por eso me parece que el gobierno tendría que hablarle a la sociedad con más franqueza, digamos, ¿no es cierto? De acá hasta fin de año y seguramente la primera mitad del año que viene vamos a atravesar un periodo muy complejo, digamos, ¿no es cierto? Y entonces la discusión es, bueno, ¿cómo voy a hacer para progresivamente mejorar la situación fiscal aceptando que no tengo el mismo financiamiento que tenía antes? Yo creo que corregir la situación fiscal no tenés más remedio, digamos, desde el punto de vista de un economista, aunque la gente no le guste, vos tenés que tratar de entender que a mí no me gusta mucho hacer comparaciones entre el Estado y las familias, porque en muchos aspectos no es lo mismo, pero llega un punto que si vos no podés conseguir financiamiento, seas una familia o seas el Estado, tenés que ajustar de alguna manera. Ahora, ¿quién paga? En la familia pagas vos, digamos. El Estado tiene la capacidad de repartir los costos y me parece que se pueden repartir los costos mejor de lo que lo prevé el gobierno. Y, por ejemplo, aceptando que después de una devaluación del 60%, el sector primario exportador, agropecuario, está en una situación más favorable de la que estaba hace un tiempo, que el año que viene va a haber una cosecha muy buena y que entonces tiene todo el sentido del mundo en la medida que vos estás convocando a un sacrificio general de toda la sociedad y no que le querés expropiar rentabilidad a ese sector exclusivamente, decirle, bueno, vamos a postergar la reducción de retenciones. Me parece que eso va de cajón. Eventualmente, no sé, pero como mínimo no bajarla. ¿cierto? De hecho, comentábamos en la previa también, ¿no? Es bastante curioso que el Fondo Monetario Internacional le diga al gobierno no las pueden reducir. Debe ser una situación medio inédita en la historia, ¿no? Que sea el fondo el que te diga no las bajes. Y después está la otra cosa, me parece que vos tenés que reducir subsidios, sin duda. Ahora, hay sectores empresarios que, digamos, han hecho han basado su rentabilidad en los subsidios del Estado, digamos, ¿no es cierto? Y esos subsidios tienen que reducirse y tender a desaparecer. Por ejemplo, y el de toda la zona de Tierra del Fuego. Entonces, que se hable de reducir los subsidios a las tarifas públicas tiene sentido. Ahora, de vuelta, ¿cómo lo haces? Pero mientras tanto, si vos no tocás los subsidios a ese tipo de sectores empresarios rentistas que se han beneficiado todo el tiempo de los subsidios del Estado, vos le estás dando un mal mensaje a la sociedad. Los esfuerzos no están bien repartidos, digamos. Esa gente ganó mucha plata, mucho tiempo y no ha mejorado la productividad de esas actividades, probablemente porque esas actividades no sean las mejores para llevar adelante en la Argentina. Sí, yo hay una cosa que quería tocar, es la fecha, ¿no? Porque hoy es una fecha bastante particular en la historia argentina. Obviamente no creo que figure en los libros de historia, pero sí de la historia reciente. Se cumplen 10 años del voto no positivo
También una característica, un toque argentino, Sí. del ex vicepresidente Cobos, cuando definió que no se aprobaran las retenciones móviles. Y a mí me queda la idea de que la Argentina tiene esa característica de grieta que parece pertenecer a nuestro ADN, porque en aquel momento también era ganar o perder. Y una pregunta que te iba a hacer es, ¿qué hubiera pasado para el campo si se aprobaba las retenciones móviles en los años siguientes? ¿No habrían bajado en algún momento? Estaban mal formuladas, técnicamente estaba mal hecha. Te llevaba a, en el margen, digamos, el aumento de rentabilidad después de un cierto nivel, te lo expropiaba todo. No tenía sentido, estaba mal. Yo lo que digo siempre es que vos tenés que tener retenciones a cuenta de ganancias y un impuesto a la tierra. Esa es la forma adecuada de gravar al sector. Vos, al tipo que... Un impuesto a la tierra, ¿por qué es mejor? Porque lo paga igual el que produce y exporta y el que no produce y no exporta. Entonces vos no desincentivás la producción y la exportación, la actividad. En cambio, las retenciones castigan más al que produce y exporta que al que no hace nada, ¿me entendés? Entonces, vos, eso es un tema básico, digamos. Vos tenés que gravar el patrimonio y los beneficios, digamos, ¿no? ¿Esa política fiscal se aplica en otros lugares del mundo? Y sí, claro. Y acá existe, porque es el inmobiliario rural. Lo que pasa es que es absurdamente bajo, ¿me entendés? Claro. Y antes había un argumento que era, a mí no lo compraba totalmente, pero es verdad, que resultaba muy difícil definir la base impositiva. Pero hoy en día, con toda la cosa satelital, claro, con toda la facilidad que vos tenés de catastro y todo eso, es mucho más sencillo que en el pasado definir la base y diferenciar la tasa, obviamente, porque el rendimiento de la tierra es muy distinto en distintos lugares, ¿no es cierto? Entonces vos no le podés cobrar la misma tasa impositiva a tierras de diferente productividad, pero eso lo tenés que hacer, digamos, y además eso mejoraría incluso el componente federal del Estado, porque el inmobiliario rural es un impuesto provincial. Entonces le pasás la responsabilidad de la recaudación a las provincias y le decís, bueno, te paso esto, pero vos también... claro, te bajo los recursos de otro lado. Efectivamente, bajás las transferencias discrecionales, etcétera. Entonces eso mejoraría mucho. Una pregunta como cerrando el tema. Si vos me tuvieras que decir en 2 minutos, ¿cómo ves el siguiente, de acá a fin de año y el 2019? Sin bola de cristal. No, sí, yo creo que va a ser un periodo duro, definitivamente. Va a ser un periodo de caída del salario real, porque en el sector público la reducción va a ser muy fuerte. El sector privado seguramente va a enfrentar graves dificultades para ajustar los salarios al ritmo de la inflación, porque la inflación, digamos, una parte muy fuerte de la inflación son alimentos, digamos. Entonces, los precios de los empresarios manufactureros no van a estar subiendo al ritmo de los precios de los alimentos, pero los salarios reales dependen del precio de los alimentos, ¿me entendés? Entonces, ahí hay una dificultad seria, digamos, para acompañar la inflación a través de mejora del salario real. Ahora, vos no ves un escenario catastrófico. Lo que yo creo es que para los sectores más golpeados, el Estado debería definir una política alimentaria de emergencia y dedicar una parte de sus ingresos a cubrir esas necesidades, porque por lo que ya se percibe, no entre los trabajadores formales que están experimentando graves escaseces, en la periferia de las grandes ciudades, del Gran Buenos Aires, etcétera, la gente informal está empezando a sentir muy fuerte el agravamiento de la situación en el plano alimentario, digamos, y no alcanza
con la asignación universal, porque no cubre a todo el mundo, etcétera. Yo creo que hay que definir o separar recursos para eso, y hay que, me parece que la baja de las metas como están propuestas para reducir al 1,3% el déficit del año que viene son demasiado optimistas, demasiado exigentes, demasiado duras, digamos, ¿cierto? Si vos querés cumplir esas metas, subiendo 8% los salarios públicos y cortando todo lo que haga falta a la obra pública, vas a enfrentar una situación muy compleja. Y me parece que lo peor que un escenario posible y muy malo es que no cumplas el programa con el fondo, pero a pesar de eso, porque no lo haces ordenadamente, la inflación se te acelere, la recesión sea fuerte y la conflictividad muy elevada. Yo creo que es preferible tener un objetivo de ajuste menos ambicioso, sobre todo, en todo caso, contingente. Si la recesión es más profunda que en el escenario de base, digamos, tener contemplado un plan contingente. Bueno, si esto me pasa, yo aflojo la restricción. Yo creo que por ahí habría que negociar con el fondo. ¿Sabés lo que me da la sensación, un poco a modo, no por solo por tus reflexiones, que son muy interesantes, sino en general, uno viendo el panorama, y estaba pensando también en el fútbol, pareciera que nosotros no le encontramos la vuelta a la economía, ni de una manera ni de la otra, pero la pregunta es, ¿no se le encuentra porque no existe vuelta, o no, nosotros no la encontramos porque somos ineptos, porque tenemos intereses enfrentados, por cuál es la razón? Bueno, eso será un tema de discusión. Pero hay países en que han pasado por regímenes de hiperinflación, incluso no de inflación, sino de hiperinflación, como el caso de Israel es típico. Sí. Y esto ya ha pasado, no sé, 20 años atrás, 30, ya no sé cuántos años, pero hace muchos años atrás. Se han puesto las pilas, se ha resuelto el problema de una vez y para siempre. Y en otros países hay otros ejemplos también similares. Es decir, yo quiero decirte una cosa, déjame si te interrumpa muy, muy cortito. Nosotros vivimos en un barrio muy desfavorecido, digamos. Geopolíticamente a Estados Unidos no le interesa mayormente, y ahora menos que antes, Sudamérica. Y Israel tuvo un respaldo norteamericano importantísimo, digamos. La Europa de la posguerra tuvo un respaldo norteamericano importantísimo. En el sudeste asiático, por la Guerra Fría, lo mismo. Creo que el gran desafío de Argentina, y ahí no tenemos modelos, es cómo superamos este bloqueo, este impasse en democracia y sin ese apoyo. Déjame ahora a mí interrumpirte. Sí, cómo no. ¿Y Chile? Bueno, Chile no es una sociedad a la que porque Chile no creo que haya tenido demasiado apoyo. Y Chile tuvo Pinochet tuvo mucho apoyo. Sí, puede haber tenido alguna. Y esa es la otra. Bueno, por eso. Pero no por eso salieron de la crisis. Se ordenaron. Pero salieron, justamente, por eso yo te decía, son dos cosas. El apoyo internacional, Chile tuvo menos que obviamente que Israel, y un régimen autoritario que pudo llevar adelante contra viento y marea cualquier política. La Argentina no va a tener ese apoyo internacional, y todos queremos que esa transformación se haga en democracia. Sí. Entonces, ahí tenés que ponerte de acuerdo. O sea, el poder de las élites militares, políticas y económicas en Chile es incomparable al que tiene Argentina. Argentina, la conflictividad, esa es una parte de la Argentina que a mí me gusta, si la pudiéramos ordenar. Argentina es 10 veces más plebeya que Chile, que Brasil, que Perú. Ahora, paradójicamente, eso dificulta mucho la formulación de un proyecto de mediano plazo coherente, porque tenés que llegar a algún tipo de acuerdo. No conseguimos hasta ahora descubrir la manera. Yo no la tengo la posta, pero creo que hay que apostar. Yo creo que el problema en gran medida somos los argentinos, por supuesto, y que allí no hay una definición de tipo económica contundente y consecuente en el tiempo, y que los aspectos en los cuales estamos más favorecidos en la Argentina respecto de cualquier otro país de la región o de otras regiones
como ser una extensión, tener pocos problemas, o sea, tener todos los climas, tener pocos problemas raciales o de otra naturaleza, tener extensión sobrante de tierras para explotar en abundancia, o sea, la extensión territorial de nuevo, sí, una cantidad de cuestiones a favor que otros países, como por ejemplo el que decíamos recién, Chile no lo tiene, Israel tampoco, son pequeños países muy limitados y con grandes restricciones. Japón, qué sé yo, hay muchísimos ejemplos en ese sentido. Me parece que el problema es más interno y es más de no querer, digamos, ceder absolutamente nada, y es pensar primero en mí, después en mí y en tercer lugar en mi persona. Alfredo, perdóname que te corro de tema antes de que se nos vayan los minutos que nos quedan. Vamos, adelante. Hay un par de cosas que queríamos tocar, vamos a tocar muy cortas, pero es importante. Sí. Ha habido una sentencia curiosa ayer, porque como vos marcabas muy bien cuando charlábamos en la previa, es la primera que conocemos. Miguel del Cel fue condenado a 6 meses de inhabilitación. Es decir, uno mira y dice la nada misma, más cuando la pena podía ser de 6 meses a 10 años, le dieron 6 meses. Pero es una condena por no haber podido identificar el origen de los fondos de la campaña electoral, en este caso de del Cel en Santa Fe. Sabemos que hay investigaciones en curso fuertes sobre la provincia de Buenos Aires. Creo que es bueno aclarar que comprenden a todos los partidos. Sí. Y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Que yo recuerde la campaña del 2015, los 3 candidatos importantes no pudieron acreditar el origen de los fondos. Y yo creo que hay una deuda muy fuerte de la democracia que en algún momento habló este gobierno antes de entrar en espiral ya electoral, de modificarlo en cuanto incluso al sistema político, al tema de tomar los avances informáticos, de terminar con el verso de las boletas, aunque más no fuera la boleta única, como una cosa elemental, y desde ya el financiamiento de los partidos políticos. Y no ha pasado. Entonces, bueno, ya estamos a 1 año y pico de las elecciones y ya, por supuesto, no va a pasar. Pero el tema del financiamiento habría que acotarlo, porque para que la gente lo entienda, no tienen cómo mostrar de dónde salió la plata que gastaron. Claro, pero aparte hay un problema adicional, que la cantidad de plata, los volúmenes grandes de dinero aplicados a las campañas políticas definen una elección. Así es. No se trata de un tema menor, se trata de que cuanto más plata se pone, bueno, las posibilidades de ganar una elección es mayor, es muy mayor. Y tiene que haber transparencia. Pero aparte hay otro problema. En este caso no lo hubo, tampoco en el caso que se está comentando en estos días en la provincia de Buenos Aires sobre el origen de los fondos de las últimas elecciones. No sé si ha visto que en los diarios ha aparecido que muchísimos miembros adherentes al partido triunfador, o sea, al macrismo, han desmentido que han sido aportantes a la campaña. O sea, que el problema ha proliferado y se ha extendido. Ahora, esto es sumamente grave, pero puede ser aún todavía más grave. ¿Cómo? Si de pronto el origen de estos fondos empieza a ser, como pasa en otros países, fondos provenientes del delito, del crimen organizado. ¿Qué pasa si de pronto lleva las viejas historias de la ruta del dinero que siempre estamos haciendo hincapié? Sí, pero un tema es la corrupción, que es algo que viene pasando en la Argentina desde muchísimos años, para el fraude también. Y un tema que está creciendo en la Argentina y muy grave, y que estamos, digamos, yo diría, en terapia intermedia, por no decir en terapia intensiva, es la cuestión del narcotráfico, señor, ¿no es cierto? Que está creciendo de una manera estrepitosa. Así que yo pondría una voz de alerta en eso, tendría muchísimo cuidado, y creo que lo tenemos que seguir el tema, ¿no te parece? Sí, y vos querías hacer un comentario sobre una decisión reciente, algo sorpresiva quizás del juez Casanelo. Sí. ¿Por qué digo sorpresiva? Quiero, antes de que vos expliques de qué se trata, fundarlo. Porque si vemos algo significativo en los últimos tiempos en materia judicial, esto lo destaca un muy buen artículo de nuestro amigo Claudio Savoy hace unos días en Clarín, es una desaceleración, llamémosla en términos económicos, ya que tenemos al economista aquí, una desaceleración brutal del ritmo de las causas judiciales de corrupción, ante, obviamente, la apariencia de que hay que ver qué pasa en el 2019. Sí, pero entonces, no es el ejemplo, ¿no es cierto? Casualmente es un contraejemplo. ¿Por qué decimos eso? Porque el juez Casanelo, que de alguna manera
venía eludiendo o venía restringiendo la causa, esta madre importante llamada, conocida como el lavado de dinero K, es decir, en donde se originó a partir de la obra pública entregada al grupo Báez una cantidad de dinero impresionante que luego aparece Báez de alguna forma aplicándolo, invirtiéndolo en cantidad de campos, en maquinarias, en automotores, en autos, en un montón de cosas, y parte del dinero se lo llevó al exterior. Bueno, resulta que lo que faltaba unir, terminar de unir, por lo menos judicialmente, todos ya lo sabíamos, pero el juez no lo había establecido, era el vínculo de esa carrada de obra pública entregada al grupo Báez. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de nada? No, el gobierno lo hacía por orden superior, por orden de los propios presidentes, en su momento Néstor Kirchner, luego Cristina Fernández de Kirchner, y esto no se terminaba de probar en la causa. Bueno, ¿qué hizo ahora hizo el juez Casanelo, bueno, una medida, digamos, que está bien, es correcta, que pidió que se haga un entrecruzamiento de llamadas telefónicas desde la Casa Rosada o la Casa, ¿cómo se llama? Donde la casa desde Olivos, en relación a Lázaro Báez y todo su grupo de influencia, de interés, su gente allegada, y de esa forma establecer si ha habido contactos fluidos permanente en todo el momento. Ahora, es extraordinario, ¿no? Porque la lentitud con que se manejan esas cosas, uno se pregunta, ahora nos acordamos. Está bueno acordarse en algún momento, ¿no? Sí, sí, más vale tarde que nunca, dice el dicho, ¿no? Dentro de todo. Y vos sabés que Federico me está mirando desesperado, como todos los programas, y esta vez le voy a entregar, Gerardo también tiembla, pero le vamos a entregar el programa con por lo menos 30 segundos de anticipación. Así que, en compensación a tantas otras veces, le damos las gracias a Guillermo Rosenbursel. Ha sido sumamente interesante la charla. Muy gustoso, esperamos que a los oyentes les haya servido. Y nosotros nos vamos a despedir hasta el martes próximo. Nos despedimos, ¿no? Hasta el martes próximo. Ahora le damos paso a algún programa en particular. Voces y Memorias con Hernán Dobri. Señores, ha sido un placer. Buenas noches. Un abrazo a todos.